Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos de Toribio Porco Ticona, quien será el nuevo cardenal boliviano enviado o nombrado por el Vaticano en nuestro país. En nuestro país hemos tenido solo 3 cardenales: Clemente Maurer, que era alemán; Julio Terrazas, el penúltimo antes de este nombramiento, cruceño; y ahora Toribio Porco Ticona, que hace un mes ha cumplido 81 años. Porco Ticona ya se había jubilado de la iglesia. Estuvo en Corocoro entre 1986 a 1992. Era un jubilado de la Iglesia Católica. Hoy es una ficha clave en el escenario político de nuestro país. Ha viajado al Vaticano y el presidente Evo Morales lo acompañará. El presidente Evo Morales no pierde la oportunidad de subirse a su avión 001 de $40 millones y se va nuevamente al Vaticano. Digo nuevamente porque esta es la 6ª vez que se encontrará con el Papa, la 5ª vez en el Vaticano, una vez en nuestro país. Los encuentros se han sucedido desde el 2013 y prácticamente una vez cada año hay un encuentro entre el presidente Evo Morales y el Papa Francisco. El 13, el 14, un encuentro mundial de movimientos populares. Son los motivos o los pretextos, como usted quiera verlo. El 15, el Papa visitó Bolivia. El 16, despuesito de la derrota que sufrió Evo Morales en el 21 de febrero, se fue a el Vaticano. Allí se encontró también con Rafael Correa, que tiempos aquellos, a un encuentro sobre justicia social. Bueno, el 17 en marzo hubo un penúltimo encuentro, y este será el último y el 6º encuentro entre Evo Morales y el Papa. En general, Evo Morales viaja al Vaticano a quejarse de los obispos del país, porque los obispos han tomado una posición bastante coherente en relación a la democracia. No podemos decir que es una posición en contra de Evo Morales, pero Evo lo toma así, como que la Iglesia Católica está en contra de su gobierno. El 16, por ejemplo, después de la derrota del 21F, y lo remarco, había una declaración de la Conferencia Episcopal a propósito de los narcovínculos de autoridades del gobierno. Esto creó una fricción enorme entre la cúpula de la Iglesia Católica y el presidente Evo Morales. Pero nada fue tan ácido como el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal el año pasado en relación a el cumplimiento del voto popular. En 2017 la Conferencia Episcopal se pronunció clara y abiertamente exigiendo el respeto al voto popular del 21 de febrero y su pronunciamiento, rechazo expreso al intento de Evo Morales de repostulación. Este pronunciamiento, que es el último y es el que fija la posición de la Iglesia Católica en nuestro país, pues fue apelado por Evo Morales ante el propio Papa, ¿no? Vio la forma, siempre vio la forma de cómo neutralizar a la Iglesia Católica. ¿Es importante la Iglesia Católica en nuestro país? Sí, es muy importante, pero además puede jugar un rol político más importante aún. Miren qué casualidad, hoy parte una delegación de la Iglesia Católica desde Nicaragua hacia el Vaticano.
viaja el cardenal Brenes y el obispo Álvarez a entrevistarse con el Papa, de tal modo que después de hablar con los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, recibirá a la delegación encabezada por Evo Morales. ¿A qué van los prelados de Nicaragua? Van a pedirle al Papa una acción más decidida para frenar la matanza, la masacre, el horror, la barbarie que está desarrollando uno de los amigos del Papa, nada más ni nada menos que Daniel Ortega. Daniel Ortega hasta hace poco gobernó con la Iglesia Católica. Uno de los prelados, uno de los más conservadores, llegó a un acuerdo con el Papa, se murió hace poquito, declaró Ortega 3 días de duelo nacional, pero no había contradicción alguna con la Iglesia Católica hasta que empezó la matanza. Y en ese momento la Iglesia Católica ha jugado un rol de mediación, que Daniel Ortega lo ha aceptado, tal vez con la ilusión de tener a los obispos de su lado, y no fue así. Los obispos son los que le están pidiendo la renuncia a Daniel Ortega, mucho más radicales que el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, que está siempre lanzándole una tablita de salvación a Ortega. Aunque ha condenado los crímenes, pues el secretario general de la OEA pide elecciones para el próximo año. Y el pueblo de Nicaragua no puede sostener a Daniel Ortega hasta el próximo año. Por ahí está bien, elecciones el próximo año, pero Daniel Ortega tiene que renunciar de manera inmediata. Precisamente hoy se ha entablado una nueva ronda de negociaciones. Es la 4ª vez que las partes se ven a los ojos para decirle una sola cosa a Daniel Ortega: que se vaya, que renuncie. Daniel Ortega no responde ni a este clamor, ni, bueno, en realidad no responde a nada. Ni al pedido de adelantar las elecciones, ni al pedido de parar la masacre. En las últimas horas, 5 muertos, y en los últimos días una bala que le llegó en la cabecita mató a un bebecito que no había cumplido 1 año. Hay una matanza, hay un acto de barbarie en el poder, protagonizado por los hasta hace poco progresistas amigos del Papa Francisco. Bueno, allí va la delegación nicaragüense a pedirle al Papa primero, refrendar su actuación, y segundo, pedirle una actuación o una posición más decidida para que Ortega se vaya del poder. Y ni bien se van los prelados nicaragüenses, llegará Evo Morales con toda la Conferencia Episcopal de Bolivia. ¿Qué va a pasar el 28 y 29? Bueno, el Papa va a dar posesión en una audiencia, en un acto, en una ceremonia muy especial, la posesión de 14 nuevos cardenales, los púrpuras. Entre esos 14 está el boliviano Toribio Porcoticona. Y también hay un peruano de Huancayo. El resto, los 12 restantes, son de diversos puntos del planeta, incluyendo un japonés. A Toribio Porcoticona lo acompaña la Conferencia Episcopal en pleno, ¿no? Está Ricardo Centellas, el presidente; Óscar Aparicio, el vicepresidente; Eduardo Abasto Flor, el arzobispo de La Paz; Percy Galván, que es el que se quedó con el cargo de Toribio Porcoticona cuando se jubiló en Coro Coro. Entonces, pues todos ellos van acompañándolo. En este acto habrá un lugar especial para la delegación boliviana, encabezada por el presidente Evo Morales. ¿Cuál es el rol que jugará Toribio Porcoticona? Es obvio que hay que esperar los acontecimientos, pero ¿qué es lo que espera Evo Morales? Bueno,
y hay indicios de lo que espera. Espera neutralizar con el cardenal a la conferencia episcopal. Neutralizar declaraciones como la que virtió el año pasado sobre el 21F, contundentes y claras, respeto a la voluntad popular, no a la reelección de Evo Morales. Hubo ya un intento anterior, frustrado, fracasado, del gobierno de Evo Morales de dividir la Iglesia Católica. Había reunido a algunos excuras, expulsados por quién sabe qué razones, pero se aglutinaron y declararon que ellos eran la verdadera Iglesia Católica, reconocida por el gobierno. Por supuesto, el intento fracasó. Hoy es al más alto nivel. No sabemos cómo, por qué, perdón, el Papa Francisco nombró a Toribio Porco Ticona. ¿Qué antecedentes le impactaron a el Papa? Si fue recomendado por Evo Morales, pues esos antecedentes no se conocen. Lo concreto es que ha sido nombrado cardenal y que este nombramiento se convierte en una franja esperanzadora para el presidente Evo Morales para neutralizar a la Iglesia Católica. ¿Neutralizar en qué? En la posibilidad de que juegue un rol como el que está jugando en Nicaragua. Y creo que ese es el punto, es decir, Evo Morales controló todo, controló la Defensoría del Pueblo, la justicia, controla hasta el último fiscal del país, hasta el último juez en el más recóndito lugar de nuestro país, controla policía, ejército, medios de comunicación, en fin. Hay un solo eslabón descontrolado, que es la Iglesia Católica, y entonces necesita controlarlo, para que la Iglesia Católica no se ponga de escudo, como lo está haciendo de una manera extraordinaria y valiente la Iglesia Católica. Cuando Daniel Ortega mandó a sus paramilitares y a sus policías asesinos a retomar en la ciudad de Masaya, y ya los indicios de masacre, ya habían quemado una casa, ya habían matado a no sé cuántos, habían 13 ya asesinados, y la arremetida del gobierno era evidente contra Masaya. Los prelados, los obispos de Nicaragua se fueron a Masaya a decir: alto, nos matan a nosotros también. Y eso paró la ofensiva de Daniel Ortega en Masaya. Y ese rol podría jugar la Iglesia Católica en nuestro país ante la ausencia de la Central Obrera Boliviana, ante la ausencia de una dirección política clara, en fin. La Iglesia Católica ha sido siempre muy importante en la lucha contra las dictaduras. La Iglesia Católica tiene sus mártires, curas que han sido secuestrados, torturados y asesinados, Luis Espinal, medios de comunicación que fueron destrozados en los golpes de Estado, en fin, hay una tradición extraordinaria de la Iglesia Católica con sus radios mineras, con sus medios de comunicación que han sido pivotes de la defensa de la democracia. ¿Cómo someterlos? ¿Cómo acallarlos? ¿Cómo cambiar ese pronunciamiento del año pasado, claro, fuerte, en defensa del voto popular del 21F y en contra de la reelección? Bueno, ahí tenemos a don Toribio Porco Ticona, que podría jugar ese rol. Toribio Porco Ticona, el 16, lanzó una frase alentadora. Dijo que el poder no es para aplastar a los demás. Esperanzadora la frase. Nadie a nivel nacional conocía de la trayectoria de este sacerdote, ya jubilado, como les digo,
hasta que el Papa Francisco lo nombró cardenal. Entonces fue entrevistado por muchísimos medios de comunicación. Lo llamativo es que ni bien fue nombrado, resulta que el presidente Evo Morales emitió un tuit en el que hablaba de él como el miembro obrero, el hermano, ¿no? Ahora es el hermano cardenal, al que el gobierno va a apoyar. Dice: su designación por el hermano Papa de los pobres fortalecerá el trabajo conjunto por nuestra querida Bolivia. Trabajo conjunto. Cuando el periodista le pregunta al flamante nombrado cardenal Porco Ticona, ¿qué es eso de trabajo conjunto?, contesta: exacto, exacto. Ahí empiezan unos días de declaraciones contradictorias. Por ejemplo, le preguntan sobre el palacete de Evo Morales y él dice que ese es un lujo innecesario, que con esa plata se podrían hacer escuelas, hospitales, en fin. Pero 2 días después se retracta y dice: no, en realidad son los colaboradores, perdón, los colaboradores de Evo quienes le han dado la idea de esta construcción. Y finalmente dice: hay 2 razones para haberlo construido. Primero, por el desarrollo y el progreso, y además muestra el desarrollo que alcanzó nuestro país. Fue una idea de sus colaboradores, no de Evo. Entonces ya empieza a justificar lo injustificable y empieza a desdecirse de posiciones críticas anteriores. Y luego, muy clarito, cuando en otra entrevista del 13 de mayo le preguntan sobre su relación con Evo Morales, Toribio Porco Ticona cuenta que cuando él estaba en Coro, también era obispo de Patacamaya, y estando en Patacamaya, en la mitad del camino, La Paz Oruro, pues por allí pasaban todos los marchistas, entre ellos los cocaleros, y entonces en la iglesia de Patacamaya los recibían, les daban comida, les daban café, y ahí conoció a Evo Morales. Y dice que desde entonces es amigo personal de Evo Morales. Y concluye, cuando le dicen, el periodista le pregunta: mire, la iglesia ha sido muy crítica al gobierno del MAS y de Evo Morales, y el propio cardenal Julio Terrazas ha tenido una posición discrepante con Evo Morales. Sí, dijo, sí, pero yo voy a estar cerca de Evo porque es mi amigo. Y estaremos en las buenas y en las malas. Después de dar a conocer esta declaración: yo voy a estar más cerca de Evo porque es mi amigo, en las buenas y en las malas. Es contundente la declaración del designado cardenal Toribio Porco Ticona. Bueno, esta declaración obligó a la conferencia episcopal a emitir un pronunciamiento en el que dice: la conferencia episcopal tiene sus voceros y el cardenal es integrante de la conferencia episcopal, pero tiene solo derecho a voz, o sea, no tiene derecho a voto. Y los voceros de la conferencia episcopal, que es, digamos, la representación diplomática, la representación política, la representación directa del Papa en Bolivia, tienen su propia vocería y da la lista: su presidente, su vicepresidente, su secretario general, su secretario permanente, etcétera, etcétera, ¿no? Es una desautorización a la posición que expresó en esta entrevista el nombrado cardenal Toribio Porco Ticona. La conferencia episcopal, con esa declaración, ratifica la posición
en defensa del voto popular, en contra de la reelección de Evo Morales, vertida el año pasado, 2017. Y habían quedado las cosas bien tensas. Este pronunciamiento fue un estate quieto al cardenal y de manera inmediata el gobierno empezó a sacar cara de Toribio Porco-Ticona, empezó a defenderlo sin que nadie le hubiera pedido esa defensa. Hasta antes del viaje, de este viaje que emprenden hacia el Vaticano para la posesión oficial como cardenal, se produjo un otro incidente. Ya que había sido nombrado cardenal, es decir, había salido del anonimato de un cura prácticamente de pueblo de Corocoro a cardenal. Es como de Orinoca al Palacio de Gobierno, en este caso es de Lustrabotas, porque fue Lustrabotas, de Lustrabotas y cura de pueblo a cardenal. Bueno, ante esa situación se hace público un incidente ocurrido en Yayagua, en realidad en un barrio, llamémosle así, en una comunidad pero urbanizada que se llama Villa 22 de Diciembre, perdón, que está entre Yayagua e Uncía. Doña Rosario, mire qué nombre tan oportuno para un tema que tiene que ver con la iglesia. Doña Rosario hizo pública una denuncia. Primero dice, estoy perseguida desde hace un año, estuve presa casi 2 meses, porque me he peleado con una señora que decía los 4 vientos, la señora se llama Leonor, tiene sus iniciales del apellido RG, no sé por qué, siendo mayor de edad ocultan los apellidos. Bueno, lo cierto es que esta señora, Leonor, gritaba a los 4 vientos que era la mujer del cura. ¿Quién era el cura? Nuestro nuevo cardenal, Toribio Porco-Ticona. ¿Y por qué gritaba a los 4 vientos que era la mujer del cura? Porque el cura le había vendido tierras que eran de la iglesia, más de 1000 metros cuadrados, cuando Villa 22 de Diciembre quería esos terrenos y lo había formalizado desde el año 2010 para la construcción de un colegio. Y no podía construir el colegio porque en 2013 Toribio Porco-Ticona le transfirió ese terreno que era del obispado de Potosí a esta mujer. Y esta mujer pedía que la Federación de Juntas Vecinales le dé un reconocimiento, le dé por escrito, ¿no?, un reconocimiento, además alegando derechos por haber sido la mujer del cura. Entonces, en un altercado en estas asambleas vecinales que se hace, doña Rosario le echó en cara que había recibido esos terrenos porque era la mujer del cura, y entonces Leonor se lanzó contra ella, se agarraron de las mechas, y al final doña Leonor procesó a Rosario, la hizo meter en cana, en fin. Ese es el incidente, es un tema de la iglesia. La iglesia va a defender o no sus terrenos, en fin, hay un lío con la Junta Vecinal de Villa 22 de Diciembre, hay un tema de un proceso judicial por lesiones leves y graves entre estas dos mujeres. Hay esta acusación de que el ahora cardenal tuvo pues una mujer durante años a la que le está entregando terrenos de la iglesia. En fin, parece pues un tema que la iglesia lo tiene que discutir, ¿no? El Papa Francisco se habrá enterado, no se habrá enterado. Como sea, el celibato es un asunto, por lo menos, de moral formal dentro de la iglesia, para ser sacerdotes desde hace siglos atrás,
se requiere como condición el celibato, es decir, no pueden casarse ni tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Eso desde el año 300 de nuestra era, pasando por muchos papas, pasando por muchas fórmulas, etcétera, etcétera. Inclusive hay un papa que renunció al papado para casarse, ¿no? El papado por tu amor, como pues hubo un rey en Inglaterra que también renunció a el reinado, entregó el reinado de Inglaterra para casarse con una divorciada estadounidense. Bueno, en la iglesia también pasaron cosas así. En todo caso, el celibato, aunque sea formalmente, es una condición para ser cura y más para ser cardenal. Bueno, es un asunto que la iglesia lo tiene que resolver. ¿Por qué lo menciono? Porque este tema que salió, se ventiló públicamente, fue motivo de gran defensa por parte del gobierno. Cárdenas, el exmirista, que es ahora el que decide quién comete el delito de discrepancia con indígenas, etcétera, etcétera, pues es el que salió en defensa de el flamante cardenal. Dijo algo muy simpático. Dijo: ¿a quién le importa, no? Si tienen mujer o no tienen mujer, los que critican no tienen moral para criticar. Don Félix Cárdenas dijo: en realidad el pecado capital de Toribio Porco Ticona es ser indígena, y la iglesia, dice, no tiene moral para cuestionarlo. Y en este caso no era la iglesia que lo estaba cuestionando, eran los vecinos de Yayagua, como le digo, en el pleito por el terreno. Pero él salió en defensa y dijo: si los curas tienen o no pareja, ¿no? ¿Qué les importa? No son de fierro. O sea que hay una defensa del gobierno por los cuatro costados. Y ese será el rol, al final de cuentas, esperemos que no, esperemos equivocarnos, el posible rol que el flamante cardenal cumple en Bolivia, el de contrarrestar la opinión de la conferencia episcopal, pero la conferencia episcopal no es burra, se lanzó toda al Vaticano, no va a dejar solo a don Toribio, ¿verdad? Allá se lanzaron todos, presidente, vicepresidente, todos se fueron al Vaticano para tenerlo rodeado a Monseñor Porco Ticona, ¿no? Evo hablará con el Papa y se quejará otra vez de los obispos allí presentes, ¿no? ¿Y qué les va a decir despuesito de que ya ha salido la delegación nicaragüense? ¿Qué va a decir el Papa? ¿Qué va a decir? Evo, te apoyo, declárate nomás dictador, muy bien, en nombre de los pobres, es decir, de los que han salido de la pobreza, todos del MAS. No sé qué posición, está en una situación muy delicada el Papa, porque todos sus amigos han salido de los gobiernos con sendas y monumentales acusaciones de corrupción. Hasta ahí, bueno, vaya y pase, pero ahora salen con monumentales acusaciones de violación a los derechos humanos, de haber matado no a uno o dos, sino a 200. Los muertos en Nicaragua están llegando a los 200 tantos como en Venezuela. Y entonces el Papa ahí no puede hacerse loco, ¿no? Y los obispos son la arteria conductora de los pesares del pueblo hacia el Papa. El Papa sí dio un mensaje diciendo: no se dejen convencer por las ideologías se sirven de los pueblos, no sirven a los pueblos, en fin. En todo caso, Evo Morales está usando y usará todas sus influencias para que el Papa respalde a Toribio Porco
ticona en contra de la conferencia episcopal. Pero saben que la conferencia episcopal viene de una tradición de 2000 años de maniobras políticas, porque si hay alguien que sabe maniobrar políticamente, son los curas y la Iglesia Católica. Tienen esa larga tradición, esa habilidad de quebrar la cintura, de moverse en política, en fin. El siglo XX es pues apenas un siglo de los 2000 años en los que la Iglesia Católica ha cogobernado, ha hecho oposición, en fin, ha jugado todos los roles políticos imaginables. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo, otro reporte, estaré con ustedes mañana a las 10 horas de Bolivia. Usted está escuchando Cabildeo.